Este podcast fue editado en agosto de 2025, antes de las elecciones parlamentarias en Argentina. Nosotros tendemos a pensar la inestabilidad como algo malo, y en general es algo Sí, malo, pero también tiene su lado bueno. En Argentina nosotros hemos desarrollado una gran resiliencia a la inestabilidad. Entonces, cuando vos decís inestabilidad, yo pienso instantáneamente en la moneda, en la inestabilidad, la inflación y cosas así, y la gente desarrolla formas de enfrentarse a eso. Todo el mundo en Argentina sabe cuánto es el precio del dólar en un día cualquiera. Yo soy Ethan David y bienvenido al 50 Faces Podcast, un podcast dedicado a descubrir la riqueza y la diversidad del mundo de las inversiones, enfocado en personas y sus historias. Estoy incursionando en una gran producción del mundo de las inversiones en la lengua hispana. Espero que lo hayáis encontrado informativo. Yo soy Ethan David y bienvenido al 50 Faces Podcast, un podcast dedicado a descubrir la riqueza y la diversidad del mundo de las inversiones, enfocado en personas y sus historias. Hoy estoy encantada de estar con mi invitado Pablo Castro. Pablo vive en Buenos Aires y trabaja como consultor de servicios financieros. Durante 17 años trabajó a Bloomberg a Londres como Product Manager Securitization. Bienvenido, Pablo. Gracias por estar aquí. Gracias, Efen. Un placer. Sí, podemos comenzar con su trayectoria profesional y sus creencias fundamentales. ¿Puede contarnos sobre su trayectoria profesional y el contexto económico durante este tiempo? Sí, por supuesto. Yo trabajé en muchos lugares distintos en realidad. Como mencionaste, estuve durante mucho tiempo en Bloomberg, en Londres, y ahí hice varias cosas. Antes de eso, empecé trabajando aquí en Buenos Aires. Trabajé tanto para el Ministerio de Economía, el Ministry of Finance sería. También di clases en la Universidad de Buenos Aires mucho tiempo, siempre en economía, finanzas. Y trabajé en consultoría. Cada vez más me fui metiendo en el mundo de las finanzas y cuando me fui a Londres, donde también hice una maestría, originalmente me fui a Inglaterra a hacer una maestría en finanzas precisamente, y eventualmente me quedé ahí trabajando y ahí hice muchas cosas distintas. Fui analista, estuve haciendo ventas, hice distinto coverage y eventualmente estaba dirigiendo el negocio de finanzas estructuradas, Structured Credit, de Bloomberg para Londres, toda Europa y Asia. Así que esa es un poco mi experiencia profesional, que empezó más o menos en equities, después siguió hacia fixed income, hacia renta fija y después hoy en día estoy más otra vez en equities. Aunque también miro mucho el mundo de la renta fija, así que ambas cosas. Y el contexto económico en este tiempo, creo que una de las cosas que más me marcó en el inicio de mi carrera profesional en Londres fue la crisis subprime, porque yo estaba metido mucho en ese mundo, en ese mercado, donde había muchas cosas pasando y teníamos muchos clientes con exposición a ese mundo por toda Europa, me acuerdo sobre todo en Alemania y en Londres y en qué sé yo, y eso realmente me marcó en muchos temas, ¿no? En temas de cómo pensar el riesgo, en temas de qué es una valoración, qué es un precio accionable, en temas de regulación, porque el mundo cambió mucho a partir de esa crisis y los reguladores un poco a veces tratan de sobre reaccionar y después hacen cosas que no tienen sentido o que impiden el desarrollo normal de los negocios, y a veces uno piensa que es solo porque tienen que tildar una celda y no es por ninguna razón lógica. Así que si tuviera que decir algo que me marcó mucho en contexto económico es eso, la crisis, la Global Financial Crisis, la crisis de los subprime. Y bueno, te puedo contar, por supuesto, siempre he mirado el primer mundo desde la perspectiva de alguien que viene de la inestabilidad y la volatilidad de Latinoamérica. Muy interesante. Y la decisión a volver a Buenos Aires, ¿qué razones lo impulsaron a esta decisión? Bueno, un poco supongo que nostalgia, simplemente. Sobre todo creo que durante COVID fue un momento para mucha gente de reflexión y para mí también. Y en ese momento tuve distintas ofertas para trabajar en Estados Unidos, o me parece que me preocupaba mucho la idea de que uno a veces la vida te va llevando, ¿no? Uno
empieza algo y una cosa te lleva a la otra y en cierto sentido uno pierde la capacidad de elegir, ¿sí? Es como que las elecciones que uno toma son las que vienen y no las que uno necesariamente busca activamente. Así que era un poco esas dos cosas, el querer volver a casa y el querer buscar hacer algo elegido fuera del camino normal o lógico en el cual me había conducido mi carrera hasta ese momento. ¿Y podría compartirnos cómo cree que pasar la mayoría de su vida profesional fuera de Argentina lo moldeó como profesional? Sí, hay muchas maneras, por supuesto. Una de las maneras, creo que de las cosas que más me sorprendió es los últimos años siempre trabajaba mucho con Asia y creo que me llevó a aprender mucho de otros temas. En América Latina, sobre todo en Argentina, siempre hemos mirado mucho a Europa como, entre comillas, modelo, como modelo de desarrollo, como modelo de cómo deberían ser las cosas. Y el hecho de viajar mucho y tener mucho contacto con lugares en Asia, como puede ser Japón, Taiwán, Singapur sobre todo, me parece que fue una gran experiencia de replantear algunos de esos desafíos que hoy en día, a la luz de algunos problemas que son más evidentes en Europa, los pienso nuevamente, ¿no? Y después de eso, quizás algunas de las experiencias de trabajar en Londres en particular, que son muy enriquecedoras, es el hecho de, es un lugar súper cosmopolita, donde uno puede experimentar muchos idiomas y muchas clases de personas todos los días durante el mismo día, y eso indudablemente te amplía la perspectiva y te amplía a entender mucho más de la diversidad, ¿no? De personas, instituciones, de culturas en el mundo. Muy interesante. Y quiero preguntar sobre vivir con inestabilidad económica. Si podría compartirnos si tiene usted creencias fundamentales económicas y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Sí, a ver, la inestabilidad, nosotros tendemos a pensar la inestabilidad como algo malo, y en general es algo Sí, malo, pero también tiene su lado bueno. En Argentina nosotros hemos desarrollado una gran resiliencia a la inestabilidad. Entonces, cuando vos decís inestabilidad, yo pienso instantáneamente en la moneda, en la inestabilidad, la inflación y cosas así, y la gente desarrolla formas de enfrentarse a eso. Todo el mundo en Argentina sabe cuánto es el precio del dólar en un día cualquiera. Eso lo saben absolutamente todos. Y todo el mundo sabe o tiene algún tipo de visión sobre si está barato, si está caro, si hay que comprar, si no hay que comprar. Sí, eso no es normal en otros países, ¿sí? Que tengan un view sobre si su moneda está subvaluada o sobrevaluada, por ejemplo. ¿Sí? Y la inestabilidad entonces, de alguna manera, también te hace mucho más resiliente y más flexible. A veces es notable cuando uno va a lugares donde todo es muy fácil y ordenado, la gente no necesariamente tiene esa flexibilidad para enfrentar situaciones cambiantes. Así que sí. tiene su lado bueno también. Y en cuanto a mis creencias fundamentales, te diría en general, yo soy un gran convencido de la fuerza de los mercados, del mercado como mecanismo para asignar recursos y para proporcionar señales. Creo que en Occidente hemos perdido un poco el convencimiento sobre eso y hay en algunos mercados, sobre todo, enormes cantidades de regulaciones que hacen que los precios no signifiquen mucho. Estoy pensando, por ejemplo, a veces en los mercados, no sé, inmobiliarios si fuera el primer mundo, pero también muchas otras cosas. Aquí en Argentina, por ejemplo, hay muchos mercados que durante mucho tiempo perdieron cierto sentido. En la administración actual eso está siendo un poco restaurado. A pesar de eso, diría que también existe un rol para el Estado de hacer cosas y sobre todo de coordinar o de generar algunos resultados que ningún participante individual del mercado puede perseguir. Así que no soy fundamentalista, pero sí creo en los mercados libres y me parece que es necesario defender esa idea. Muy interesante. Y si hablamos en la economía de Argentina en este momento, ¿hay algunos aspectos positivos de la economía argentina que los inversores o comentaristas externos no apreciar o suelen ignorar? A ver, cosas que no están muy bien entendidas en el mundo en este momento, sobre todo, es el desarrollo
de la energía, de la explotación de hidrocarburos en Argentina, que avanza todos los meses a un paso muy, muy, muy dramático. Y hay muchas compañías que hoy en día están, yo diría, subvaloradas o en valores muy accesibles comparado con, incluso con pares latinoamericanos. Ni hablemos de, por supuesto, con empresas energéticas del primer mundo, ¿sí? Así que eso me parece que está un poco ignorado o se pierde un poco dentro de la historia de inestabilidad. Hay una historia de la política, digamos, porque Milei en particular es como una especie de rockstar y tiene ese, ese estilo muy llamativo. Yo no sé si eso es un neto positivo, genera mucho interés. Mejor tener interés que ser ignorado. Sí. No estoy seguro que ese interés hasta ahora se ha traducido mucho en inversiones, en particular, por lo menos en mis conversaciones con gente del exterior a veces tiene muchas dudas y hay algún, por ejemplo, MSCI no recalificó al país este año a emergente, que era lo que estábamos esperando, con lo cual hubiera entrado en distintos índices. Creo que debería suceder el próximo año, pero desde ese punto de vista es una oportunidad porque en la medida que un inversor pueda comprar antes de que esa reclasificación exista, es el momento para entrar. Muchas gracias. Y a la pregunta de millón, las últimas elecciones esta semana, en su opinión, ¿cuál es la dirección que va a tomar la economía argentina después de los resultados de las últimas elecciones? Sí, estamos en un momento medio particular porque desde el punto de vista político el gobierno parece estar en su momento más débil desde que empezó. Desde el punto de vista económico, en cambio, el esquema económico parece estar en el lugar más sustentable desde que empezó, porque el tipo de cambio ya no está evidentemente sobrevaluado, hay un esquema de flotación, el gobierno tiene dinero en el Banco Central como para hacer, sin necesitar, a los próximos 2 años de pagos de deuda. Así que el problema principal va a ser uno de sustentabilidad y ahí la pregunta es si el gobierno puede ser reelecto en 2027 o si la alternativa va a mantener algunas de las bases que este gobierno ha construido, como ha sido el superávit fiscal. Así que esa es la gran duda. Yo creo que hay buenas chances de que o bien el gobierno sea reelecto o bien una alternativa conserve las cosas que ha construido este gobierno en términos de equilibrio fiscal, que es lo más importante. Y si eso sucede, eh, con equilibrio fiscal y equilibrio externo, yo no dudo que el país va a volver a los mercados de crédito internacional y los bonos soberanos deberían comprimir mucho, entonces también ahí veo oportunidades, por ejemplo. Es muy interesante. Y no dije que es profesor de Macroeconomics, Universidad de Buenos Aires, y que tiene un podcast también. Tengo un poco de curiosidad por saber sobre su podcast. ¿Cuál es el eje principal y hacia qué audiencia va enfocado este podcast con la economista? Sí, sí, nuestro podcast se llama Fenómeno Barrial, es un podcast de política y economía. Lo hago yo con Andrés Malamud, que es un politólogo muy, muy reconocido de argentino, y nuestra audiencia es en general gente que le interesan los temas actuales de política y economía. La mayor parte del contenido es sobre Argentina. Algunas veces hablamos del resto del mundo, pero en general es sobre Argentina. La verdad, bastantes satisfacciones, porque sobre todo lo que más me ha dado satisfacciones es escuchar los feedback de la gente. Me imagino que vos tendrás historias parecidas. Es un podcast que, para mi sorpresa, lo escuchan muchos políticos y a veces nos escriben miembros del Parlamento o así. E incluso el otro día escuché un discurso que dio una persona bueno, un persona del Parlamento y escuchando el discurso era casi escucharme literalmente lo que yo había dicho en algún episodio del podcast y me llamó mucho la atención, me divirtió mucho. Muchas gracias, Pablo. Yo voy a escribir el link de este podcast en el show notes aquí. Ha sido un placer tenerlo con nosotros hoy y gracias por compartir su experiencia profesional y personal. Gracias, Jeffin. Te mando un saludo.
Soy Aoife David. Gracias de nuevo por escuchar el podcast 50 Faces Podcast. Me gustaría conocer sus opiniones y comentarios sobre este nuevo proyecto en español. Y si tienen sugerencias para otros invitados, pueden escribirnos a 50faceshub.com. This podcast is for informational purposes only and should not be construed as investment advice, and all views are personal and should not be attributed to the organizations and affiliations of the host or any guest.